Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Carlos Garza había aprendido a leer a las personas de la misma manera en que algunos hombres leen reportes financieros, de forma rápida, exhaustiva y con buen ojo para notar lo que no se decía. 23 años como negociador de crisis para la ciudad le habían enseñado que el silencio hablaba más fuerte que las palabras, y que la duda revelaba más que cualquier confesión. Había disuadido a ladrones armados, abusadores domésticos y suicidas a punto de saltar de las cornisas. Pero nada de eso lo preparó para lo que descubriría en una tarde ordinaria de sábado en octubre. Vivía en una modesta casa de 2 pisos en los suburbios de Monterrey. El tipo de vecindario donde la gente todavía se saludaba con la mano y se quejaba de los impuestos a la propiedad sobre las cercas de los patios traseros. Su hijo Lucas, de 24 años y muy astuto, acababa de conseguir un puesto de ingeniería de software en una empresa emergente que estaba causando sensación en la seguridad cibernética. El chico tenía la determinación de su madre y la mente analítica de su padre. Una combinación peligrosa de la que Carlos estaba orgulloso. Victoria, su esposa durante 26 años, había estado actuando extraño últimamente. Distante, pasaba horas al teléfono con su madre, Macarena Robles. Conversaciones que terminaban abruptamente cada vez que Carlos entraba en la habitación. Él se lo atribuyó a la planificación de la boda. Lucas le había propuesto matrimonio a su novia Cristina hacía 6 meses, y Victoria estaba obsesivamente involucrada en cada detalle. Carlos había conocido a Victoria en la universidad. Ella había estudiado la carrera de psicología con el sueño de abrir su propio consultorio. Él había estado estudiando justicia penal, y ha decidido hacer carrera en las fuerzas del orden. Se habían enamorado profunda y rápidamente, el tipo de amor que hace que los jóvenes hagan cosas estúpidas como casarse a los 22 años con apenas dinero suficiente para pagar el alquiler. Sus padres, Macarena y Ricardo Robles, no lo habían aprobado. Ricardo era dueño de una cadena de concesionarias de automóviles en todo Nuevo León y Coahuila. Dinero viejo mezclado con nueva ambición. Había construido un imperio y esperaba que su hija se casara dentro de ese imperio. En cambio, ella había llevado a casa al hijo de un policía que quería disuadir a los criminales de la violencia en lugar de dispararles. Macarena había sido incluso peor. Había sonreído con frialdad en su boda. Su expresión sugería que estaba viendo un accidente automovilístico en cámara lenta, solo esperando el desastre inevitable. Él nunca podrá proveer para ti adecuadamente, le había dicho Macarena a Victoria durante su compromiso, sin molestarse en bajar la voz cuando Carlos estaba en la habitación de al lado. Estás tirando tu futuro a la basura. Pero Victoria lo había amado. O al menos Carlos había creído que lo hacía. Lucas había resultado ser exitoso a pesar de las predicciones de Macarena. Se había graduado como el mejor de su clase en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, había ganado un salario de 6 cifras antes de cumplir 25 años y tenía opciones sobre acciones que podrían convertirlo en millonario a los 30. Carlos debería haber estado feliz. En cambio, se encontró observando a su esposa con la misma atención cuidadosa que una vez había reservado para las situaciones de rehenes. El problema había comenzado hacía 3 meses cuando Lucas recibió su primer gran pago de acciones, por 411,200 pesos. De repente, Macarena llamaba a diario. De repente, Victoria sugería que Lucas invirtiera en el negocio de su padre. De repente, había conversaciones en susurros que se detenían cuando Carlos entraba a las habitaciones. Carlos había servido en una fuerza especial conjunta con el Buró Federal de Investigaciones una vez, trabajando en un caso de secuestro. Había aprendido que los criminales más peligrosos no eran los ruidosos y obvios. Eran los que sonreían mientras conspiraban, los que te servían café mientras planeaban tu destrucción. Aprendió a confiar en sus instintos, y sus instintos le estaban gritando. Esa tarde de sábado, Carlos llegó a casa temprano de un viaje de pesca con su antiguo compañero, Esteban Cortés. El clima había cambiado. La lluvia caía a cántaros y decidieron darlo por terminado. La camioneta de Carlos se estacionó en la entrada a las 2:15 de la tarde en lugar de a las 6 como había planeado. La casa estaba en silencio. El auto de Victoria estaba ahí junto con el nuevo Tesla Model 3 de Lucas. El auto que había comprado con su primer gran cheque, su orgullo y alegría.
Carlos tomó su caja de aparejos y caminó hacia la entrada lateral, la que conducía al vestíbulo. La puerta no tenía seguro. Podía escuchar voces desde la cocina. Era Victoria y alguien más. Macarena. Su voz tenía esa cualidad particular. Aguda y cortante, como si estuviera acostumbrada a dar órdenes y a que se cumplieran sin cuestionamientos. Estaba a punto de anunciar su llegada cuando escuchó el nombre de su hijo. Lucas no lo entenderá, estaba diciendo Victoria. Había tensión en su voz. Incertidumbre. Hará preguntas. Entonces no le daremos tiempo de preguntar. La respuesta de Macarena fue tranquila. Casi aburrida. Ya corté las líneas de los frenos de su auto. Completamente. De todos modos, él conduce esa cosa como un maníaco. Siempre va a exceso de velocidad en la autopista. La policía lo llamará un accidente. No habrá investigación. Tu hijo ya no será un problema. Carlos se congeló. La caja de aparejos casi se le resbaló de las manos. ¿Y Carlos?, preguntó Victoria. Su voz era más pequeña ahora, asustada. Carlos estará devastado, naturalmente. Dale un año, tal vez 2. Luego revisaremos nuestro acuerdo. Tú heredarás el patrimonio de Lucas, las opciones sobre acciones, los ahorros. Todo. Los abogados de Ricardo ya han redactado los documentos que prueban que eres la única beneficiaria. Una vez que te liberes de Carlos, hay varios hombres adecuados que ya he investigado. El hijo de Tomás Montes de Oca se divorció recientemente y el fondo de inversión de su familia. Carlos no esperó a escuchar el resto. Todos los instintos de 23 años de negociación de crisis se activaron simultáneamente. No reacciones emocionalmente. No confrontes directamente. Evalúa la situación. Controla las variables. Retrocedió y salió del vestíbulo en silencio, con el corazón martilleando, pero su mente completamente clara. Había escuchado suficiente. Su esposa, la mujer que había amado desde que tenía 20 años, acababa de aceptar dejar que su madre asesinara a su hijo por dinero, por estatus, por la oportunidad de volver a subir al círculo social que había dejado atrás cuando se casó con él. Caminó de regreso a su camioneta, con las manos firmes a pesar de la rabia que crecía en su pecho. No iba a gritar. No iba a irrumpir y confrontarlas. Eso era lo que hacían los novatos, y no los llevaba a ninguna parte. No, Carlos iba a hacer lo que mejor sabía hacer. Iba a negociar la situación, controlar el resultado y asegurarse de que las personas correctas pagaran el precio. Sacó su teléfono y llamó a Grúas Ramírez, un servicio que había usado antes cuando su propia camioneta se había descompuesto. Necesito una grúa de plataforma en mi dirección inmediatamente. Situación de emergencia. Pagaré el doble de su tarifa por discreción y rapidez. 20 minutos después, llegó una grúa de plataforma. Carlos explicó la situación cuidadosamente. Había habido manipulación en el vehículo de su hijo, y necesitaba que lo movieran de inmediato para la preservación de evidencia. El conductor, un hombre robusto llamado Roberto, que había trabajado con la policía antes, lo entendió de inmediato. Fraude de seguros, vandalismo, algo así, dijo. Carlos respondió, necesito que entregues este auto en una dirección que te voy a dar. Toca el timbre. Cuando Ricardo Robles responda, dile que tienes una entrega especial de su esposa, Macarena, y que debería revisar las líneas de los frenos cuidadosamente. ¿Puedes hacer eso? Roberto miró el Tesla, y luego miró a Carlos. ¿Estás seguro de esto? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Cargaron el auto de Lucas en la plataforma. Carlos observó desde el final de la calle mientras la grúa se alejaba. Luego llamó a Lucas. Su hijo contestó al segundo timbre. Papá, pensé que estabas pescando con Esteban. Cambio de planes. Escúchame con cuidado. No vengas a casa hoy. No conduzcas a ningún lado. Ve a la casa de Esteban y espérame allí. Te explicaré todo cuando llegue, pero confía en mí cuando te digo que tu vida depende de ello. Hubo una pausa. Lucas había heredado los instintos de su padre. Papá, ¿qué está pasando? Alguien intentó matarte. Te lo explicaré en persona.
Ve a la casa de Esteban ahora. Carlos terminó la llamada y condujo hacia la finca de la familia Robles, estacionándose a 3 casas de distancia con una vista clara de la entrada principal. Había estado allí decenas de veces a lo largo de los años, en cenas de Navidad, cenas de Acción de Gracias, fiestas de cumpleaños de Victoria. La casa era un monumento al éxito de Ricardo, una extensa casa colonial con columnas y un camino de entrada circular. Siempre había hecho sentir incómodo a Carlos, la forma en que la riqueza se mostraba como una señal de advertencia. No perteneces aquí. 40 minutos después de que hubiera llamado a la grúa, la plataforma entró en el camino de entrada de los Robles. Ricardo Robles tenía 63 años, cabello plateado y seguía siendo imponente a pesar de su edad. Había construido su imperio de concesionarias a través de negociaciones astutas y tácticas comerciales agresivas. A Carlos nunca le había caído bien, pero respetaba la inteligencia del hombre. Ricardo era despiadado, pero no era malvado, no como Macarena. Ricardo abrió la puerta, con la confusión evidente en su rostro mientras Roberto explicaba la entrega. Carlos observó a través de binoculares cómo se desarrollaba la conversación. Roberto señalaba el auto, haciendo gestos hacia el chasis. La expresión de Ricardo cambió. La confusión pasó a ser preocupación, y luego horror. Desapareció dentro de la casa, y luego regresó con una linterna y un juego de herramientas. Carlos observó a Ricardo arrastrarse debajo del Tesla. Lo vio examinar las líneas de los frenos. Vio el momento exacto en que Ricardo Robles comprendió que su esposa había intentado asesinar a su nieto. El hombre mayor se puso de pie lentamente, con el rostro pálido. Habló con Roberto por otro minuto. Luego, el conductor de la grúa se fue. Ricardo se quedó de pie en su camino de entrada mirando fijamente el Tesla y luego sacó su teléfono. El propio teléfono de Carlos sonó 15 minutos después. Era Ricardo. Carlos, la voz era tensa, apenas controlada. ¿Dónde estás? Cerca, observando. ¿Lo sabías? ¿La escuchaste? Así es. Las líneas de los frenos de mi nieto están cortadas profesionalmente. Alguien que sabía lo que hacía. Sí. Hubo un largo silencio. Luego, ¿cuánto escuchaste? Lo suficiente para saber que Victoria era parte de esto. Lo suficiente para saber que Macarena planeaba mandar matar a Lucas por su dinero. Lo suficiente para saber que iban a esperar a que yo pasara el duelo para luego empujar a Victoria hacia alguien más rico. Otro silencio. Más pesado esta vez. Ven a la casa. Tenemos que hablar. ¿Están ellas ahí? Macarena se fue de compras. Victoria se fue hace 20 minutos. Solo estoy yo. Carlos condujo hasta la casa y se estacionó en el camino circular. Ricardo estaba de pie en la puerta, y por primera vez en 26 años, Carlos vio algo que se asemejaba al respeto en los ojos del hombre mayor. Se sentaron en el estudio de Ricardo, una habitación a la que Carlos solo había entrado una vez antes. Muebles de caoba, libros encuadernados en cuero, el olor a puros costosos. Ricardo sirvió 2 vasos de whisky escocés puro de Malta de 30 años, y le tendió uno a Carlos. Yo no lo sabía, dijo Ricardo finalmente. Te juro por Dios, Carlos, que no sabía lo que ella estaba planeando. Carlos le creyó. Ricardo Robles era muchas cosas, pero amaba a su nieto. Había sido duro con Lucas mientras crecía, lo había presionado mucho, pero siempre había habido orgullo debajo de la crítica. Este no era un hombre que asesinaría a su propia sangre por dinero. Cuéntamelo todo, dijo Ricardo. Carlos relató lo que había escuchado. La conversación de Victoria y Macarena. Los planes de herencia. La mención del hijo de Tomás Montes de Oca. El rostro de Ricardo se oscurecía con cada detalle. Tomás Montes de Oca, repitió Ricardo, el gerente del fondo de inversión. Jesucristo, ella ha estado planeando esto. ¿Desde hace cuánto tiempo sabes que tu esposa era capaz de algo así? Ricardo se terminó su whisky de un trago. Macarena viene de dinero viejo. Dinero muy viejo. El tipo de dinero que hace que mis concesionarias parezcan puestos de limonada. Su abuelo fue un magnate de los ferrocarriles. Su padre dirigía fábricas de acero. Cuando se casó conmigo,
su familia la repudió porque yo era dinero nuevo. Demasiado de clase trabajadora para sus estándares. Ha pasado 40 años tratando de arrastrarse de vuelta para ganarse su favor. Y el dinero de Lucas ayudaría con eso. 411,200 pesos ahora, probablemente millones en una década. Con Victoria soltera y adinerada, Macarena podría volver a casarla con la familia correcta. Restaurar el linaje, como solía decir su padre. La voz de Ricardo destilaba disgusto. Debería haberlo visto. La forma en que ha estado presionando a Victoria últimamente, la forma en que hablaba del éxito de Lucas como si fuera una herramienta en lugar de un logro. ¿Qué hay de Victoria?, preguntó Carlos. La pregunta le dolió. ¿Qué tan involucrada está? Ricardo lo miró a los ojos. Eso es lo que necesitas averiguar, porque si mi hija intentó matar a mi nieto, yo mismo te ayudaré a destruirla. Carlos condujo a la casa de Esteban Cortés poco después de las 5. Su antiguo compañero vivía en una pequeña casa estilo rancho con un taller en el garaje donde restauraba motocicletas clásicas. Esteban tenía la edad de Carlos, 51 años, pero parecía mayor, demasiados años trabajando encubierto en narcóticos antes de ser transferido a la negociación de rehenes. Habían trabajado juntos durante 15 años, y se confiaban la vida mutuamente. Lucas caminaba de un lado a otro en la sala de estar de Esteban cuando llegó Carlos. Su hijo era alto, delgado, con el cabello oscuro de Victoria y los ojos grises de Carlos. Se veía aterrorizado. «Papá, ¿qué diablos está pasando? Dijiste que alguien intentó matarme». Carlos le contó todo. Cada palabra que había escuchado a escondidas, las líneas de frenos cortadas, la entrega a Ricardo. El rostro de Lucas pasó de la incredulidad al horror y a la rabia en cuestión de minutos. «Mamá lo sabía», dijo Lucas finalmente. «Mamá lo sabía y no lo detuvo». «No sé qué tan involucrada esté», admitió Carlos. «Necesito averiguarlo. La abuela Macarena intentó asesinarme». La voz de Lucas sonaba hueca. «Por dinero». Esteban les trajo café y se sentó. «¿Cuál es tu jugada, Carlos?» Carlos había estado pensando en eso desde que se fue de la casa de Ricardo. En la negociación de rehenes, nunca actuabas precipitadamente. Recopilabas información, identificabas a los actores clave, entendías sus motivaciones y luego ejecutabas una estrategia que te daba la máxima ventaja. Esto no era diferente. Necesito saber el nivel de participación de Victoria. Si fue coaccionada, si Macarena la manipuló, podría haber una manera de salvar nuestro matrimonio. Pero si participó activamente, si quería a Lucas muerto, entonces es tan culpable como Macarena. ¿Cómo lo averiguas?, preguntó Lucas. Voy a ir a casa esta noche como si no hubiera pasado nada. Le diré a Victoria que el viaje de pesca terminó temprano por el clima. Actuaré de manera normal y observaré. Escucharé, para ver si ella misma se delata. Eso es peligroso, dijo Esteban. Si Macarena se da cuenta de que lo sabes. No lo hará. He pasado mi carrera controlando situaciones donde las vidas de las personas dependían de mi desempeño. Puedo manejar a mi esposa y a mi suegra. Lucas negó con la cabeza. ¿Qué pasa si mamá intenta llevarlo a cabo de otra manera? ¿Qué pasa si ella? No tendrá tiempo. Voy a terminar con esto en las próximas 72 horas. Pero necesito ser inteligente. Necesito evidencia. Y necesito saber exactamente con quién estoy lidiando. Carlos se fue a casa a las 7 de la noche. Victoria estaba en la cocina preparando la cena. Pasta con salsa marinara. La favorita de Lucas. La ironía no pasó desapercibida para Carlos. Ella levantó la vista cuando él entró. Su sonrisa fue automática. Llegaste temprano a casa. ¿Qué tal la pesca? Carlos le besó la mejilla. El gesto fue mecánico. Lluvia. Decidimos empacar todo. ¿Dónde está Lucas? En casa de Cristina. Creo que están buscando lugares para la boda. Mentira. Carlos había consultado con Cristina antes de volver a casa. Ella no había sabido nada de Lucas en todo el día. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Carlos, sirviéndose agua. ¿Tranquilo?
Mamá vino un rato. Hablamos de la boda. La voz de Victoria era suave, practicada. Tiene algunas ideas sobre el lugar que creo que a Lucas le encantarán. Otra mentira. Macarena había estado planeando un funeral, no una boda. Carlos cenó frente a su esposa, haciendo una pequeña charla sobre su viaje de pesca, sobre el nuevo proyecto de restauración de motocicletas de Esteban, sobre la continua disputa de la cerca de los vecinos. Victoria se rió de sus historias, le tocó la mano, interpretó el papel de esposa amorosa con la habilidad de alguien que había estado practicando, y Carlos la observó, viéndola con claridad por tal vez la primera vez en años. La mujer que había amado había desaparecido en algún punto del camino, reemplazada por alguien que podía sonreír mientras planeaba el asesinato de su hijo. O tal vez siempre había sido esta persona, y él había estado demasiado ciego para verlo. Después de la cena, Victoria subió a darse un baño. Carlos se quedó de pie en la cocina lavando los platos, con la mente acelerada entre posibilidades. Necesitaba evidencia. Necesitaba ventaja, y necesitaba moverse rápido antes de que Macarena se diera cuenta de que su plan había sido expuesto. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Ricardo. Tenemos que vernos mañana. Encontré algo. ¿Vas a querer ver esto? Carlos se secó las manos y respondió. ¿Dónde y cuándo? En mi oficina. 9 de la mañana. Ven solo. Carlos miró hacia el techo, escuchando el agua correr en el baño principal. Mañana se enteraría de lo que Ricardo había descubierto. Mañana empezaría a construir su caso. Pero esa noche, tenía que dormir junto a una mujer que había conspirado para matar a su hijo. Había negociado con terroristas antes. Había convencido a hombres armados de que se rindieran, pero nada en sus 23 años de experiencia lo había preparado para este tipo particular de traición. Carlos subió las escaleras, comprobando que todas las puertas estuvieran cerradas con seguro, asegurándose de que el sistema de seguridad estuviera activado. Cuando Victoria salió del baño en bata, él ya estaba en la cama, fingiendo leer un libro. ¿Todo bien?, preguntó ella, con voz suave. Bien, solo cansado. Ella se subió a la cama junto a él y Carlos apagó la luz. En la oscuridad, escuchó su respiración, preguntándose cuánto tiempo había estado planeando esto, preguntándose si ella alguna vez lo había amado de verdad o si todo su matrimonio había sido una estafa lenta, esperando el momento adecuado para cobrar. Su teléfono cargándose en la mesita de noche se iluminó con otro mensaje de texto. Este era de Esteban. Lucas está a salvo en mi casa. Lo tengo vigilado. Descansa un poco. Mañana empezamos a contraatacar. Carlos cerró los ojos, pero no durmió. Ya estaba planeando sus próximos movimientos, ya pensando 3 pasos por delante. Macarena Robles había cometido un error crítico. Lo había subestimado. Había visto a un negociador de clase trabajadora y asumió que sería fácil de manipular, fácil de engañar. Estaba a punto de aprender que los oponentes más peligrosos no eran los que peleaban a gritos. Eran los que observaban, esperaban y atacaban cuando menos lo esperabas. Carlos llegó a la sede de la concesionaria de Ricardo a las 8:45 de la mañana del día siguiente, domingo. El estacionamiento estaba vacío excepto por el Mercedes de Ricardo y algunos vehículos que pertenecían al personal de seguridad. El edificio era una reluciente estructura de vidrio y acero, un testimonio del imperio de Ricardo. Carlos había estado aquí antes para eventos familiares, pero nunca solo, nunca de esta manera. Ricardo lo recibió en una entrada lateral, evitando el vestíbulo principal. Parecía que no había dormido. Su cabello plateado estaba despeinado, su corbata aflojada. Tomaron un ascensor hasta el último piso donde la oficina ejecutiva de Ricardo tenía vista a la ciudad. «Café», ofreció Ricardo. «Solo dime qué encontraste». Ricardo abrió su computadora portátil y la giró hacia Carlos. En la pantalla había un estado de cuenta bancario. Había transacciones resaltadas en amarillo. Esta es la cuenta personal de Macarena, de la que ella cree que yo no sé nada. Carlos revisó las transacciones. Depósitos regulares de las cuentas comerciales de Ricardo, gastos domésticos, asignaciones personales, pero también había otros depósitos. Unos más grandes, de cuentas que Carlos no reconoció.
El fideicomiso familiar de Tomás Montes de Oca, explicó Ricardo, señalando una entrada. 856,500 pesos depositados hace 4 meses. Otros 513,900 pesos 2 meses después de eso. Ha estado aceptando sobornos. No son bonos, pagos por adelantado. Mira la anotación. Ricardo amplió una transacción. La línea de concepto decía, futuras consideraciones. Victoria Robles. Introducción. Victoria Robles. Macarena ha estado vendiendo a nuestra hija como mercancía, dijo Ricardo, con la voz apenas controlada. Se acercó a la familia de Montes de Oca hace meses, antes del pago de acciones de Lucas. Le dijo que Victoria estaría disponible para volver a casarse pronto, que sería adinerada, que la unión sería mutuamente beneficiosa. Carlos sintió náuseas. Estaba planeando esto antes de que Lucas consiguiera su dinero. Creo que el dinero aceleró su cronograma, pero sí, ha estado planeando esto durante al menos 6 meses. ¿Mira esto? Ricardo abrió otro documento, una póliza de seguro de vida. Convenció a Victoria de aumentar el seguro de vida de Lucas hace 2 meses. Un pago de 85,650,000 pesos. Victoria aparece como la única beneficiaria. ¿Victoria sabe sobre los pagos de Montes de Oca? No lo sé, pero estoy a punto de averiguarlo. Ricardo se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Carlos. Llamé a Macarena esta mañana, le dije que encontré irregularidades en nuestras cuentas conjuntas, que necesitaba que viniera a mi oficina a revisarlas. Estará aquí en 10 minutos. ¿No le dijiste lo de las líneas de los frenos? No, te quería aquí cuando la confrontara. Quería un testigo. Y francamente, Carlos, quería tu experiencia. Negociaste con criminales durante 2 décadas. Ayúdame a sacarle la verdad. Carlos consideró esto. Tener a Macarena ahí confesando en una grabación le daría una ventaja, pero también era arriesgado. Si ella sospechaba que lo sabían todo, podría buscar un abogado y entonces reunir pruebas se volvería exponencialmente más difícil. Déjame manejar el interrogatorio, dijo Carlos. Estás demasiado involucrado emocionalmente. Necesito que te mantengas calmado. Déjame controlar la conversación. Ricardo asintió. Lo que necesites. Prepararon un dispositivo de grabación. El teléfono de Ricardo fue colocado boca abajo en el escritorio. Grabando vídeo pero pareciendo estar apagado. No sería admisible en un tribunal sin su consentimiento. Pero a Carlos no le importaba el tribunal. Aún no. Le importaba la verdad. Macarena Robles llegó a las 9:15 vestida con un traje color crema que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de Carlos. Tenía 61 años, pero parecía de 50, los beneficios de los costosos procedimientos cosméticos y toda una vida de nunca tener que preocuparse por el dinero. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, sus joyas discretas, pero indudablemente costosas. Entró a la oficina de Ricardo con la confianza de alguien que creía controlar la situación. Entonces vio a Carlos. ¿Qué está haciendo él aquí? Su voz era hielo. Siéntate, Macarena. El tono de Ricardo no dejó lugar para discusiones. Ella se sentó, pero sus ojos nunca se apartaron de Carlos. Si se trata de la inversión de Lucas en tus concesionarias, ya le dije a Victoria. Esto no se trata de inversiones, interrumpió Carlos. Esto se trata de intento de asesinato. La habitación se quedó en silencio. La expresión de Macarena no cambió, pero Carlos lo vio. La microexpresión, el breve parpadeo de cálculo antes de que su máscara volviera a su lugar. Estaba evaluando, valorando, decidiendo cómo jugar esto. No sé de qué estás hablando, dijo con suavidad. Carlos se inclinó hacia adelante. Ayer por la tarde alrededor de las 2, estabas en mi casa. Le dijiste a Victoria que ya le habías cortado las líneas de los frenos al auto de Lucas. Le dijiste que Lucas ya no sería un problema y que la verías en su funeral el lunes. La mandíbula de Macarena se tensó casi imperceptiblemente. Eso es absurdo. Debes haber escuchado mal algo. No escuché mal. Carlos mantuvo su voz tranquila.
Profesional. Escuché cada palabra. También hice que remolcaran el auto de Lucas y se lo entregaran a Ricardo. Las líneas de los frenos fueron cortadas profesionalmente, por alguien que sabía exactamente lo que hacía. Ricardo habló. Yo mismo examiné el auto. Macarena, pasé 40 años rodeado de automóviles. Reconozco el sabotaje cuando lo veo. Macarena los miró a ambos, con la mente trabajando. Carlos casi podía ver los cálculos que se hacían. Negarlo todo. Afirmar un malentendido. Desplazar la culpa. Ella había pasado su vida manipulando situaciones. Esto era solo otro problema que resolver. Incluso si lo que dices es cierto, dijo cuidadosamente, no tienes pruebas de que yo haya hecho algo. Una conversación escuchada a escondidas, si es que sucedió, no es evidencia. Y ciertamente yo no toqué ese auto. Pero contrataste a alguien que lo hizo, dijo Carlos. Lo que te hace culpable de conspiración para cometer asesinato. Eso equivale de 25 años a cadena perpetua en Nuevo León. Macarena sonrió, fría y afilada. No irás a la policía, Carlos, porque si lo haces, tu esposa caerá conmigo. Y te conozco. No destruirás a Victoria para llegar a mí. Ahí estaba su ventaja, su as bajo la manga. Carlos había anticipado esto. Tienes razón. Yo no destruiré a Victoria, pero tú lo harás. La sonrisa de Macarena vaciló. Carlos continuó, verás, Macarena, he pasado 23 años estudiando la psicología humana. He convencido a cientos de personas para que desistan de la violencia, del suicidio. De tomar decisiones terribles. Y la única cosa que he aprendido es que todos tienen un punto de quiebre. Todos tienen un momento en el que la autopreservación supera la lealtad. Sacó su teléfono y lo colocó en el escritorio de Ricardo. En la pantalla había un hilo de mensajes de texto entre Macarena y un contacto etiquetado como V. Estos son los mensajes entre tú y Victoria durante los últimos 3 meses. Ricardo los obtuvo de los registros telefónicos. Victoria no es lo suficientemente sofisticada para ocultar su huella digital. Tú tampoco lo eres. Era un farol. No tenían los mensajes. Todavía no. Pero Carlos observó el rostro de Macarena leyendo cuidadosamente las microexpresiones. Ella se lo tragó. Ingresaste ilegalmente a mis registros telefónicos. La voz de Macarena se elevó un poco. La primera grieta en su compostura. Ricardo tiene acceso legal a los registros telefónicos de la familia bajo su cuenta conjunta, dijo Carlos. Todo es admisible, y estos mensajes pintan una imagen muy clara de conspiración, planificación, premeditación. Ricardo se inclinó hacia adelante. Los pagos de Tomás Montes de Oca, la póliza de seguro de vida, los mensajes. Todo está ahí, Macarena. Has dejado un rastro de 1 milla de ancho. Macarena se puso de pie abruptamente. Me voy. Si quieren acusarme de algo, háganlo a través de abogados. Siéntate, dijo Carlos en voz baja. Porque esto es lo que va a pasar si sales por esa puerta. Voy a ir con Lucas ahora mismo. Le voy a contar todo. Luego voy a ir con Victoria y le daré una opción, testificar en tu contra o caer contigo. Y Victoria, a pesar de todo, ama a nuestro hijo. Cuando se dé cuenta de que en realidad ibas a matarlo, que esto no era un plan hipotético, se volverá en tu contra para salvarse a sí misma. Victoria no me traicionará. ¿Estás dispuesta a apostar tu libertad a eso? Macarena volvió a sentarse lentamente. Por primera vez, Carlos vio verdadero miedo en sus ojos. Esta es mi oferta, dijo Carlos. Confiesas en grabación ahora mismo. Nos dices todo. ¿Quién cortó los frenos? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por cuánto tiempo lo has estado planeando? Explicas el arreglo con Montes de Oca y, a cambio, te doy 24 horas para desaparecer antes de llevar esto a la policía. Eso no es. Oh, continuó Carlos, voy a la policía ahora mismo. Presento cargos. Me aseguro de que Victoria sepa que en realidad ibas a asesinar a su hijo, y no solo discutirlo hipotéticamente. Observaré cómo toda tu vida se reduce a cenizas en un juicio muy público. Tú eliges. Macarena miró a Ricardo.
¿Vas a dejar que haga esto? Soy tu esposa. La voz de Ricardo era fría. Intentaste matar a mi nieto por dinero. Ya no eres mi esposa, Macarena. Eres una extraña usando su rostro. Las ganas de luchar abandonaron a Macarena. Entonces Carlos vio qué sucedía, el momento en que se dio cuenta de que había perdido. Sus hombros se hundieron, su postura perfecta desmoronándose. Si confieso, dijo lentamente, me darán 24 horas para desaparecer, para huir. No me importa a dónde vayas siempre y cuando sea lejos de mi familia. Y Victoria, eso es entre ella y yo, pero estará respondiendo a algunas preguntas propias. Macarena se quedó en silencio durante un largo momento. Entonces quiero inmunidad por escrito. No estás en posición de negociar. Entonces no obtienes nada. Tienes evidencia circunstancial en el mejor de los casos. Sin mi confesión. Tienes una conversación escuchada a escondidas y algunas líneas de frenos cortadas que podrían haber sido alteradas por cualquiera. Tal vez Lucas tiene enemigos. Tal vez alguien en su empresa. Pasarán años en la corte y no llegarán a ninguna parte. Carlos tuvo que admitir que ella era inteligente, incluso acorralada. Estaba buscando un ángulo. Bien, dijo él. Ricardo redactará un documento afirmando que no presentaremos cargos si abandonas el estado dentro de 24 horas y nunca vuelves a contactar a nadie en esta familia. Pero confiesas primero, todo grabado en audio. Macarena miró a Ricardo, quien asintió. Haré que mi abogado lo redacte. Estará listo en 1 hora. Entonces esperamos, dijo Carlos, acomodándose en su silla. Y mientras esperamos, Macarena, ¿por qué no me dices por qué me odias tanto como para matar a mi hijo para lastimarme? La risa de Macarena fue amarga. Esto nunca se trató de ti, Carlos. Solo fuiste un error que cometió mi hija. Un obstáculo que corregir. ¿Mi hijo era un obstáculo? Tu hijo era un activo que necesitaba ser liquidado. Lo dijo con total naturalidad, como si hablara de un portafolio de acciones. Él tenía dinero que Victoria podría heredar. Victoria podría usar ese dinero para volver a casarse adecuadamente. La familia Montes de Oca tiene las conexiones correctas, el linaje correcto. Su unión restauraría la posición de mi familia en la sociedad. Tu familia te repudió hace 40 años, dijo Ricardo en voz baja. Porque me casé contigo, la voz de Macarena se elevó. Porque me casé con un vendedor de autos en lugar de alguien de abolengo. Mi abuelo construyó ferrocarriles. Mi padre dirigía fábricas de acero. ¿Y yo? Me casé con un hombre que le vende toyoutes a familias de clase media. Has vivido en una mansión durante 30 años, dijo Carlos. Has tenido más dinero del que la mayoría de la gente ve en toda su vida. No se trata del dinero. Macarena se estaba desmoronando por completo ahora. Se trata de lo que el dinero representa. Posición, poder, respeto. La familia de Tomás Montes de Oca desciende de los padres fundadores. Pasan el verano en Valle de Bravo. Son miembros de clubes que ni siquiera tienen nombre porque no lo necesitan. Ese es el mundo en el que nací. Y he pasado 40 años exiliada de él. Entonces, decidiste asesinar a tu nieto para comprar tu camino de regreso. Decidí reestructurar los activos familiares de una manera que beneficiaría a todos. La muerte de Lucas parecería un accidente. Victoria heredaría. Se volvería a casar en un plazo de 2 años. La familia Montes de Oca estaba dispuesta a pagar generosamente por la presentación porque Victoria es hermosa. Educada y vendría con una riqueza significativa. Todos ganan excepto Lucas, que estará muerto. Macarena hizo un gesto despectivo con la mano. Lucas es joven e imprudente. Conduce demasiado rápido. Toma riesgos. Era solo cuestión de tiempo antes de que algo pasara. De todos modos, yo simplemente estaba acelerando lo inevitable. Carlos sintió que la rabia crecía en su pecho, pero mantuvo su voz calmada. ¿Y la persona que cortó las líneas de los frenos? ¿A quién contrataste? Un mecánico. Alguien a quien Ricardo despidió hace 3 años por robo. Estaba resentido. Necesitaba dinero.
Le pagué 85,650 pesos y una promesa de trabajo futuro. Su nombre es Tadeo Luna. Administra un taller mecánico en el municipio de Guadalupe. Carlos tomó nota, eso sería útil para el reporte policial. El abogado de Ricardo llegó con el acuerdo de inmunidad una hora después. Macarena lo firmó después de que su propio abogado lo revisara por teléfono. Luego, Carlos inició la grabación y Macarena repitió todo lo que les había dicho, su plan, sus motivos, el nombre de Tadeo Luna, los pagos de Montes de Oca, todo. Cuando ella terminó, Carlos detuvo la grabación y se puso de pie. Tienes 24 horas. Si alguna vez te vuelvo a ver, si alguna vez contactas a alguien de esta familia, me aseguraré de que pases el resto de tu vida en prisión. ¿Entendido? Macarena se puso de pie, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Ricardo. Hablaba en serio con lo que dije. Fuiste un error. Toda esta vida fue un error. Sal de mi edificio, dijo Ricardo en voz baja. Después de que Macarena se fue, Carlos y Ricardo se sentaron en silencio. El hombre mayor parecía exhausto, décadas más viejo de lo que se veía esa mañana. Gracias, dijo Ricardo finalmente, por manejar eso, por ser mejor de lo que creía. Pensaste que yo no era lo suficientemente bueno para tu hija. Me equivoqué. Victoria no era lo suficientemente buena para ti. Carlos salió de la oficina de Ricardo con una grabación en su teléfono y un plan formándose en su mente. Macarena huiría. Estaba seguro de eso. Tomaría su dinero y desaparecería hacia donde fuera que iba la gente como ella cuando reducían sus vidas a cenizas. Pero Victoria todavía estaba en el panorama. Victoria, que había sabido del plan y no lo había detenido. Condujo a casa, con la mente clara y enfocada. Cuando entró a la casa, Victoria estaba en la sala de estar revisando su teléfono. Levantó la vista, sorprendida. Carlos, no esperaba que llegaras tan temprano. Pensé que estabas haciendo mandados. Tenemos que hablar. Algo en su voz hizo que ella dejara su teléfono. ¿Qué ocurre? Sé lo de las líneas de los frenos, Victoria. Sé lo que hizo tu madre. Sé que tú lo sabías. El color desapareció de su rostro. Carlos, yo no. No me mientas. No ahora. Ya he escuchado suficientes mentiras. Victoria se puso de pie, con las manos temblando. No se suponía que pasara. Mamá solo estaba. Solo estaba hablando, haciendo planes. No pensé que en realidad lo haría. Sabías que ella había cortado los frenos. Ayer, hablaron sobre ver a Lucas en su funeral el lunes. No sabía que ya lo había hecho. Pensé que todavía lo estaba planeando, que tendría tiempo para detenerla. Pero no la detuviste, ¿verdad? No me advertiste. No le advertiste a Lucas. Simplemente le seguiste la corriente. Victoria estaba llorando ahora. El maquillaje le corría por el rostro. Tenía miedo. Mamá dijo que si no cooperaba, me aislaría de la familia. Dijo que nunca podrías proveer para mí de la manera en que la familia Montes de Oca podría hacerlo. Dijo que el dinero de Lucas se desperdiciaba en él. Que simplemente lo despilfarraría. ¿Qué sería mejor si nuestro hijo estuviera muerto? No. Nunca lo quise muerto. Yo solo quería que mamá dejara de presionarme. Quería que las cosas volvieran a la normalidad. Pensé que si aceptaba su plan, estaría satisfecha y nada pasaría en realidad. Carlos miró a su esposa, la mujer a la que había amado durante 26 años, y vio a una extraña, no a un monstruo como Macarena, sino a algo casi peor, una cobarde, alguien tan débil, tan desesperada por aprobación que arriesgaría la vida de su propio hijo antes que enfrentarse a su madre. Macarena se ha ido, dijo Carlos. Dejó el estado. Ricardo le dio 24 horas para desaparecer. Pero tú todavía estás aquí, así que necesito saberlo ahora mismo. Victoria, ¿estás conmigo o contra mí? Ella se secó los ojos. ¿A qué te refieres? Me refiero a que voy a ir a la policía mañana. Voy a presentar un reporte sobre el intento de asesinato.
Tadeo Luna va a ir a prisión por cortar esas líneas de los frenos. Y necesito saber si vas a testificar que tu madre planeó esto o si vas a fingir que no sabías nada. Victoria se quedó en silencio durante mucho tiempo. Entonces, si testifico, mamá irá a prisión. Si la encuentran, pero sí. ¿Y si no lo hago? Entonces eres cómplice. Entonces eres un accesorio en el intento de asesinato. Entonces irás a prisión junto con quien sea que atrapen. ¿Harías eso? ¿Me enviarías a prisión? Carlos se acercó, con voz dura. Sabías que alguien intentaba matar a nuestro hijo. Y no dijiste nada. O eres una víctima de la manipulación de tu madre, o eres una coconspiradora. Ahora mismo, tienes la oportunidad de elegir cuál de las dos ser. Pero elige cuidadosamente, Victoria. Porque esta es la única oportunidad que tendrás. Lucas se mudó de vuelta a casa 3 días después, luego de que Carlos hubiera revisado la casa en busca de otros peligros potenciales y hubiera cambiado todas las cerraduras. Victoria se había mudado, hospedándose en un hotel mientras los abogados arreglaban los papeles de separación. Había accedido a testificar contra Macarena, pero solo después de que su propio abogado le asegurara que la cooperación la mantendría fuera de prisión. La policía había arrestado a Tadeo Luna en un plazo de 48 horas. Confesó de inmediato cuando fue confrontado con la grabación de Carlos sobre la admisión de Macarena. Se enfrentaba a 10 años por intento de asesinato, aunque su abogado estaba tratando de negociar una reducción cooperando plenamente. Macarena había desaparecido. Había retirado 8,565,000 pesos de sus cuentas personales antes de irse, probablemente dirigiéndose a algún lugar sin tratado de extradición. Ricardo había contratado a un investigador privado, pero a Carlos no le importaba si la encontraban. Mientras se mantuviera alejada, lejos de su familia, ella podría vivir sus días donde quisiera. Carlos estaba sentado en su sala de estar un jueves por la noche, 2 semanas después de que todo hubiera comenzado. Lucas estaba en la cocina preparando la cena. Al chico le había dado por cocinar como una forma de lidiar con el estrés, y Carlos no se iba a quejar de las comidas gratis. Esteban iba a venir más tarde a ver el partido. Lucas trajo 2 platos de pasta y se sentó frente a su padre. Comieron en un cómodo silencio durante unos minutos antes de que Lucas hablara. Mamá me llamó hoy. Carlos bajó su tenedor. ¿Qué dijo? Se disculpó. Dijo que era débil. Dijo que lo sentía. Dijo que nunca tuvo la intención de que las cosas llegaran tan lejos. Lucas hizo una pausa. Me preguntó si iría a visitarla. ¿Vas a hacerlo? No lo sé. Una parte de mí quiere hacerlo. Otra parte de mí no quiere volver a verla nunca. Lucas miró a su padre. ¿Tú qué harías? Carlos consideró esto. Tu madre tomó una decisión terrible. Puso tu vida en riesgo porque tenía demasiado miedo de enfrentarse a Macarena. Pero también está enferma, Lucas. No enferma físicamente, sino emocionalmente manipulada durante tanto tiempo que no podía ver con claridad. Estoy enojado con ella. Estoy herido. Pero también entiendo que Macarena pasó 26 años destruyendo la capacidad de Victoria para pensar de manera independiente. Eso no excusa lo que hizo. No, no lo hace. Pero lo explica. Y en última instancia, Lucas, tú tienes que decidir si puedes perdonarla. No por el bien de ella, sino por el tuyo. Cargar con ira y resentimiento te lastimará más a ti de lo que la lastima a ella. Lucas asintió lentamente. Lo pensaré. Esteban llegó 1 hora más tarde con cervezas y noticias. Se acomodó en el sillón y sacó su teléfono. Van a querer escuchar esto. El investigador privado que Ricardo contrató encontró a Macarena. ¿Dónde?, preguntó Carlos. Costa Rica. Compró una villa en las montañas. Probablemente pensó que estaba a salvo. Pero aquí viene la parte interesante. La familia de Tomás Montes de Oca se enteró de su plan. La están demandando por los 1,370. 400 pesos que le dieron como pago anticipado por presentarles a Victoria. Aparentemente, también han presentado quejas ante algunos clubes sociales muy exclusivos, acusándola de fraude.
Lucas silbó por lo bajo. Así que el exilio de la abuela acaba de volverse permanente. Más que eso, continuó Esteban, Ricardo me dijo que la voz se está corriendo por esos círculos sociales de clase alta. Macarena intentó asesinar a su nieto por dinero. Ese es el tipo de escándalo que esa gente nunca perdona. Incluso si regresara. Estaría en la lista negra de todo lo que pasó su vida tratando de lograr. Carlos sintió que algo parecido a la satisfacción se instalaba en su pecho. Macarena lo había apostado todo, su familia, su esposo, su reputación, en un plan para volver a subir a un mundo que la había rechazado. Y ahora ese mundo le estaba cerrando la puerta en la cara permanentemente. Se destruyó a sí misma de manera más exhaustiva que cualquier venganza que Carlos pudiera haber planeado. Hay más, dijo Esteban, sonriendo. Ahora, Tadeo Luna llegó a un acuerdo. Está testificando contra todos, no solo contra Macarena, sino contra algunos otros clientes para los que hizo trabajos similares. Resulta que nuestro intento de asesino dirigía todo un negocio de sabotaje. La Fiscalía del Estado lo está llamando uno de los mayores casos de conspiración criminal en años. Y todo empezó porque atrapaste a Macarena en el acto. Lucas negó con la cabeza. Entonces la abuela está en el exilio. Su reputación está destruida. El tipo que contrató va a ir a prisión. Y mamá está, su voz se apagó. Tu mamá está en terapia, dijo Carlos en voz baja. Está tratando de entender cómo dejó que Macarena la controlara durante tanto tiempo. Si eso significa algo, si puede cambiar, no lo sé, pero lo está intentando. Vieron el partido, pero Carlos notó que su mente vagaba. 2 semanas antes, su vida se había puesto patas arriba. Había descubierto a su esposa y a su suegra conspirando para matar a su hijo. Se había visto obligado a enfrentar la realidad de que su matrimonio estaba construido sobre cimientos que siempre habían sido inestables. Pero también había descubierto que, al ser presionado, podía ser implacable, estratégico. Había derribado a Macarena sin violencia, sin violar la ley, simplemente siendo más inteligente y más paciente que ella. Había protegido a Lucas. Se había asegurado de que se hiciera justicia. Y lo había hecho todo manteniendo la calma, pensando con claridad y utilizando las habilidades que había pasado 2 décadas desarrollando. Ricardo llamó tarde esa noche después de que Esteban se había ido y Lucas se había ido a la cama. Carlos, quería que supieras que estoy reescribiendo mi testamento. Lucas obtendrá una parte mayoritaria del negocio cuando me jubile. Y estoy creando un fideicomiso para cualquier nieto que puedas tener algún día. Sé que no puedo deshacer 26 años de tratarte como si no fueras lo suficientemente bueno, pero puedo asegurarme de que la familia que has construido esté bien cuidada. No tienes que hacer eso, dijo Carlos. Sí, tengo que hacerlo. Salvaste la vida de Lucas. Salvaste a mi nieto, y lo hiciste sin mi ayuda, sin la ayuda de nadie. Eres un mejor hombre de lo que jamás te di crédito. Después de que Ricardo colgó, Carlos subió las escaleras y revisó a Lucas. Su hijo estaba dormido, a salvo, vivo. Carlos se quedó en la puerta por un momento, recordando el terror de aquella tarde de sábado cuando había escuchado el plan de Macarena. El miedo de poder perder a la persona que más amaba en el mundo. Pero no había perdido a Lucas. Lo había salvado. Y al hacerlo, había probado algo que siempre había sospechado, pero que nunca había creído del todo. Era más fuerte de lo que cualquiera le había reconocido. Más inteligente que las personas que lo habían menospreciado, capaz de proteger a las personas que amaba contra cualquier amenaza. Carlos fue a su propia habitación, en la que ahora dormía solo. La casa se sentía diferente sin Victoria, más silenciosa, pero de alguna manera más honesta. No sabía si su matrimonio podría salvarse, si Victoria alguna vez podría ganarse de nuevo su confianza. Pero sí sabía que, pasara lo que pasara después, lo manejaría de la misma manera que había manejado a Macarena, con paciencia, con inteligencia y con la certeza absoluta de que, cuando peleabas por las personas que amabas, peleabas para ganar. 3 meses pasaron. Llegó la primavera, trayendo lluvia y jacarandas florecidas a Monterrey. Lucas consiguió un ascenso en el trabajo, y el valor de sus opciones sobre acciones aumentó. Cristina, su prometida, se mudó a la casa después de que Carlos insistiera en que le venía bien la compañía.
La planificación de la boda se reanudó, aunque con mucha menos participación del lado de la familia de Victoria. Carlos había solicitado el divorcio. Los papeles fueron firmados, los bienes divididos. Victoria se quedó con la casa que habían comprado juntos, algunos ahorros y su libertad. Carlos se quedó con Lucas, la verdad y una sensación de paz que no había sentido en años. Se había mantenido en contacto con Ricardo, quien se había divorciado de Macarena en ausencia y estaba reconstruyendo su vida. El hombre mayor había comenzado a salir con alguien, una mujer de su edad que dirigía una organización sin fines de lucro y no tenía ningún interés en el estatus o en escalar socialmente. Le sentaba bien. Victoria había enviado cartas. Carlos las leyó pero no respondió. Ella estaba en terapia intensiva, superando décadas de manipulación y abuso emocional a manos de Macarena. Se había dado cuenta demasiado tarde de que había dejado que su madre controlara su vida durante tanto tiempo que se había perdido por completo. Si ella podría volver a encontrarse a sí misma, Carlos no lo sabía. Pero ya no era su problema a resolver. Una noche de miércoles a finales de abril, Carlos recibió una llamada de una detective de la Policía Estatal de Nuevo León llamada Carolina Bustamante. Había sido asignada para investigar la conspiración más amplia que Tadeo Luna había revelado. Señor Garza, quería actualizarlo sobre el caso. El testimonio de Luna nos llevó a otros 17 casos de sabotaje de vehículos. Hemos hecho 11 arrestos. Su rapidez mental y las pruebas que reunió fueron fundamentales para destapar todo esto. Solo quería proteger a mi hijo, dijo Carlos. Hizo más que eso. Detuvo a una organización criminal que había estado operando durante más de una década. Estimamos que los sabotajes de Luna resultaron en al menos 4 muertes y docenas de heridos. Si no lo hubiera atrapado cuando lo hizo, quién sabe cuántas víctimas más habría habido. Después de que la detective colgó, Carlos se sentó en su patio trasero, viendo la puesta de sol sobre el vecindario. Pensó en esas 4 muertes, en esas docenas de heridos. Personas que murieron porque alguien contrató a Tadeo Luna para cortar las líneas de sus frenos o alterar su dirección. Personas cuyas familias nunca obtuvieron justicia porque las muertes fueron registradas como accidentes. Si hubiera confrontado a Macarena directamente, si hubiera llamado a la policía inmediatamente, Luna podría haber destruido pruebas, podría haber huido. En cambio, el enfoque paciente de Carlos había resultado en una grabación que no podía ser negada, una confesión que llevó a que se resolvieran una docena de casos más. A veces, pensó, la mejor venganza no era la violencia o la confrontación. Era simplemente ser lo suficientemente inteligente como para dejar que tus enemigos se destruyeran a sí mismos mientras tú protegías lo que importaba. Lucas los llamó adentro para cenar. Cristina había preparado pollo a la parmesana y Esteban se les iba a unir. Se había convertido en un elemento habitual en sus comidas, prácticamente de la familia a estas alturas. Se sentaron alrededor de la mesa hablando de la próxima presentación de Lucas en el trabajo, sobre el nuevo bebé de la hermana de Cristina, sobre el proyecto de motocicleta de Esteban. Conversación normal, vida normal, el tipo de vida que Carlos casi había perdido. Su teléfono vibró con un correo electrónico. Ricardo había enviado un artículo de un periódico costarricense, una pequeña nota sobre una mujer mexicana enfrentando extradición a México por cargos de fraude. Macarena aparentemente había intentado invertir en el desarrollo de un complejo turístico con dinero de inversionistas a los que había estafado. Costa Rica había acordado enviarla de regreso a México para enfrentar los cargos. Carlos eliminó el correo electrónico sin responder. Macarena había tomado sus decisiones. Viviría con las consecuencias. Él tenía cosas más importantes en las que enfocarse, como la familia sentada alrededor de su mesa. Como el hijo cuya vida había salvado. Como el futuro que se extendía ante él, libre del peso de un matrimonio que se había construido sobre mentiras. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a casa y Lucas se había ido a la cama, Carlos se quedó en su cocina y se permitió un momento de satisfacción. Había ganado no mediante la violencia, ni a través de la venganza, sino mediante la paciencia, la inteligencia y la capacidad de superar estratégicamente a sus oponentes. Macarena había pensado que estaba jugando ajedrez mientras todos los demás jugaban damas. Pero se había olvidado de que Carlos había pasado toda su carrera prediciendo el comportamiento humano, entendiendo la psicología, manteniéndose 3 movimientos por delante. Ella nunca tuvo ninguna oportunidad.
Carlos se sirvió un vaso de whisky, de la costosa botella que Ricardo le había dado como regalo de agradecimiento, y lo levantó en un brindis silencioso por Lucas, por la justicia, por la satisfacción de saber que a veces los buenos ganan no porque sean más fuertes o más ruidosos, sino porque son más inteligentes, y por la comprensión de que la familia no se trataba de sangre, de estatus social o de cuánto dinero tuvieras. La familia se trataba de las personas que se quedaban a tu lado cuando todo se desmoronaba, que peleaban por ti, que te protegían cuando el mundo se volvía peligroso. Carlos terminó su bebida y se fue a la cama, durmiendo profundamente por primera vez en 3 meses. Mañana, Lucas practicaría su presentación y Carlos le daría sus comentarios. Cristina vendría a discutir los lugares para la boda y Esteban pasaría a presumir el progreso de su motocicleta. Una vida normal, hermosa y ordinaria. El tipo de vida por la que vale la pena luchar. El tipo de vida que vale la pena proteger a cualquier costo. Y si alguien alguna vez amenazaba a su familia de nuevo, Carlos sabía exactamente lo que haría. Sería paciente. Sería inteligente. Esperaría el momento perfecto. Y luego atacaría con la precisión de alguien que había pasado 23 años aprendiendo exactamente cómo ganar. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutan de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en pantalla. Y los veré allí.